¿Cambiamos de tema? Bueno, Cintia, damos vuelta a la página, cambiamos de tema. Vos sabés que la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor viene impulsando una campaña que se denomina Reclamá tu jarra de agua. La iniciativa consiste en repartir volantes en lugares gastronómicos y áreas de gran concurrencia de personas. Esos volantes contienen información sobre el derecho de los comensales a recibir de manera gratuita una jarra de agua. Hay una ordenanza, la número 9465 del año 2015, que establece la obligatoriedad para los establecimientos gastronómicos de poner a disposición de los clientes un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua potable por persona. Esto no se está cumpliendo en la mayoría de los locales gastronómicos de la ciudad de Rosario. Para hablar de este tema, precisamente, está en línea con nosotros Julia Bonifacio, jefa de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Muy buenos días, Julia, gracias por atendernos. Marcelo Malvestiti saluda. Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Bueno, Julia, ¿por qué cuesta tanto implementar esta iniciativa y cuál es el objetivo de la misma? Mira, yo creo que hay muchas iniciativas que tiene la ciudad de Rosario de las cuales se carece de conocimiento, no solo por parte, en este caso, que nosotros hacemos la campaña para que la gente reclame por un derecho, sino yo creo que también muchos de los comerciantes carecen de información. Por lo tanto, al no estar al día con todas las normativas que van saliendo desde el Consejo, nos encontramos con ese inconveniente de que cuando un rosarino se acerca a un bar y reclama una jarra de agua, el dueño también desconoce sobre esta posibilidad de que puedan tener la jarra de agua gratuita. Por lo tanto, la campaña, si bien está apuntada hacia los consumidores y hacia que reclamen por un derecho que ya hace, te diría, más de un año, que es obligatoriedad por parte de los comerciantes, en este caso me parece también que ayuda a que muchos locales gastronómicos tengan esa información y puedan también aplicar la jarra de agua gratuita, que te diría que es una de las tantas normativas que no se está cumpliendo en la ciudad de Rosario y que está muy vinculada con los derechos de los consumidores. Esta, como vos recién comentabas, es una ordenanza que tiene vigencia desde el año 2015. El primer año era optativo. Los comerciantes tenían la opción de incorporarla o no, pero nos parece que fue un tiempo más que prudente, todo el transcurso de un año, para cuando luego se transforma en una obligatoriedad y nos encontramos que ya pasó bastante tiempo. Sin embargo, te diría que hoy no hay ningún comercio gastronómico en donde el consumidor se siente y automáticamente te sirvan la jarra de agua, como por ejemplo te traen la panera. Eso es algo que ocurre en otros países y acá todavía no. Salvo que el consumidor lo pida, en este caso los gastronómicos no acceden. Desconoce, Julia, y también hace caso omiso a las normas, ¿verdad? En algunos casos sí, pero también te traslado esto de que en muchos casos no tienen la información. Yo creo que la municipalidad debería, cuando algún comercio solicita la habilitación, darle la información de todas las normativas vigentes, o bien también la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros, que nuclea muchos de ellos y que ellos sí participan más de lo que son las conversaciones en el Consejo, cuando está por salir algún tipo de normativa, deberían informar en este caso, todos sus socios y a la mayor cantidad de comercios gastronómicos, en este caso de la ciudad de Rosario, sobre cuáles son las normativas vigentes. Porque realmente yo creo que cuando surge una normativa, principalmente en el Consejo se da una situación particular de que vos tenés un núcleo de personas que lo están reclamando. Y lo están reclamando por una necesidad puntual. En este caso, lo de la jarra de agua, nadie, o te dirían, por lo menos en el Consejo, nunca se dio el inconveniente o la preocupación que podrían llegar a tener, que se plantea en algún momento de los comerciantes, de que si se empezaba a solicitar la jarra de agua o ellos directamente colocaban la jarra de agua, iban a tener pérdidas
porque la gente no iba a consumir. Yo creo que se pueden dar las dos cosas con total normalidad y complementarse. En otros países, cuando vos te sirven la jarra de agua, uno puede observar también que muchas personas consumen a lo mejor alguna gaseosa o alguna bebida con alcohol sin ningún inconveniente. Yo creo que no tienen que tener miedo a que la gente dejen de consumir, sino brindarlo como un servicio más, y en este caso como un derecho, que es como está planteado en la normativa. Julia Bonifacio, Cintia Gómez Cerrudo te saluda, buen día. ¿Cuáles fueron los reclamos que más se hicieron en la oficina en el año pasado y lo que va de enero de este año? Mira, lo que nosotros tuvimos el año pasado fue un inconveniente puntual en el área de vivienda, lo que fueron los planes para adquirir una vivienda, como con una empresa que fue Bauen, sí, en donde tuvimos más de 1.200 denuncias que se realizaron solas contra la misma empresa, que fue un hecho puntual, lo cual llevó a que esa área tenga un crecimiento de un 75% en comparación con el año anterior. De todas maneras, es un área que, repito, viene con un gran crecimiento y ya lleva 2 años estando en primer lugar dentro de los reclamos de la oficina. La verdad que es un área conflictiva porque permanentemente estamos hablando de una necesidad básica como es el derecho a la vivienda, y por otro lado nos encontramos con personas que serían el equivalente del privado, donde se firman distintos contratos con distintas condiciones, que después a la hora de entregar la propiedad o bien también antes de adquirirla hay demasiados requerimientos que hace que los consumidores, en este caso de este servicio, vengan a la oficina a informarse, a asesorarse, a plantearnos distintas inquietudes. Algo que también uno ve que tiene una difícil resolución, porque al no haber una normativa que pueda marcar un punto de inflexión entre los distintos contratos o plantear distintas cuestiones que tengan que ser fáciles de que uno las pueda llevar adelante, al ser todos casos particulares, realmente termina siendo obviamente un área de conflicto en donde te diría que en la mayoría de los casos uno encuentra un abuso por parte de todos los requerimientos que hay hoy en día para alquilar una propiedad o bien para entregarla, que hace que los consumidores tengan que recurrir a la oficina para que nosotros podamos actuar de mediador. Después, otra área que tiene un crecimiento muy importante y que de hecho el año pasado nosotros la tuvimos en segundo lugar es el área financiera. Hay muchos inconvenientes en la ciudad de Rosario con las tarjetas de crédito, sobre todo por la emisión que tienen las entidades bancarias de este producto, en donde no están del todo claras las condiciones. Habitualmente plantean que las personas no van a tener ningún tipo de costo, sin embargo después se encuentran con gastos de renovación, con impuestos, con gastos administrativos, que la persona obviamente no es que no los tenía en cuenta, simplemente le habían transmitido que no los iban a tener, y obviamente viene el reclamo hacia la entidad bancaria, en donde dan varias vueltas para realmente satisfacer al consumidor, y frente a la negativa que hay en la mayoría de los casos, terminan en denuncias en nuestra oficina. Bien. Julia, justamente sobre la financiero, hablábamos recién que alertan sobre la facturación solamente por correo electrónico. ¿Esto se puede, no se debe? ¿Cómo se habla de esto? Mira, hoy en día el tema de la facturación por correo electrónico es algo que está planteado en la normativa y es completamente legal. Lo que sí las personas tienen que saber que la empresa que emite la facturación de manera electrónica, si ellos lo requieren, pueden solicitar que se continúe de la manera tradicional en papel. El inconveniente está en que muchas veces uno lo solicita a la facturación por papel, te toman el reclamo, pero después no cumplen.
pero es un derecho que tienen las personas de poder exigirlo, sobre todo las personas mayores que no están habituadas a que esté todo informatizado, y después uno se encuentra con los inconvenientes de que no me llegó la factura y entonces no lo pagué. Y bueno, y ellos te responden que la factura la tenés en tu casilla de mail y no siempre uno hace el chequeo, sobre todo las personas mayores son los que tienen los principales inconvenientes de esta nueva modalidad en lo que son las facturas electrónicas. Julia Bonifacio, un usuario de una tarjeta determinada puede dar de baja esa tarjeta aún cuando tiene cuotas por cancelar. Sí, eso las personas tienen que saber que pueden dar de baja las tarjetas como cualquier servicio, independientemente de que haya alguna deuda. El tema de dar de baja uno lo puede realizar y después puede saldar con la empresa, ya sea en este caso el banco, las determinadas cuotas que tenía que todavía a lo mejor no había finalizado. Eso se puede hacer perfectamente. El banco tiene que aceptar esa condición, porque esa es precisamente uno de las excusas que tienen las entidades bancarias para no dar de baja a una tarjeta. Le transmiten a los clientes de que hasta que no se terminen las distintas cuotas no pueden dar de baja el servicio, y eso es completamente falso, va en contra de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde las personas pueden dar de baja cualquier servicio, en este caso las tarjetas de crédito, en cualquier momento que ellos lo soliciten. Nosotros siempre recomendamos, cuando se quiere dar de baja un determinado producto o servicio, que haya una constancia por escrito, porque si bien uno a veces hace estos trámites de manera telefónica y te entregan un número en este caso de constancia, siempre es bueno tenerlo por escrito, porque tenemos también muchísimos casos de personas que han dado de baja no solamente tarjetas de crédito, sino también otros servicios que le viene llegando a la facturación. Pasan varios meses, la persona se despreocupa porque dice, yo total ya le di de baja, no tiene ningún tipo de constancia, y después al cabo de 6 meses nos encontramos con este inconveniente en donde legalmente obviamente se pueden rastrear las llamadas telefónicas porque ellos suelen tener grabadas la gran mayoría, pero es un inconveniente. En cambio, si nosotros tenemos la constancia por escrito de que la emitimos, es todo mucho más fácil. Lamentablemente estamos en un país en donde uno se tiene que resguardar con algunas cosas porque muchas empresas y comerciantes a veces aprovechan de esas circunstancias. ¿Es legal que te cobren un plus por una extracción? En realidad eso depende de las condiciones que uno firma, digamos, al contratar el servicio. Hoy en día nosotros tenemos que las extracciones que hacen los bancos cuando la persona extrae de los cajeros que son del mismo banco o de la misma línea no tienen ningún tipo de costo, y sí te cobran un adicional cuando, digamos, no es de la misma empresa o no es del mismo banco. Eso seguramente está en el contrato que uno firmó al momento de solicitar una tarjeta de débito o de crédito con la entidad bancaria. Todos esos datos tienen que estar siempre todos detallados para que la persona tenga información. Y si no está la información en el contrato que firma con la entidad bancaria, obviamente puede ir y reclamar. Pero sí, porque estamos hablando de un servicio que lo está brindando un privado, salvo que estemos obviamente hablando de lo que son las tarjetas, las cuentas sueldos. Bien. Respecto a telefonía móvil, ¿hay muchos reclamos? Sí, obviamente seguimos teniendo muchos reclamos. Bajaron lo que son en nuestros, digamos, en nuestro ranking interno, estamos en un tercer lugar. De todas maneras, yo estuve hablando con el titular de NACON, que él nos había transmitido de que ellos, en cambio, aumentaron muchísimo. Por lo tanto, no creo que hayan disminuido en su totalidad en lo que es la ciudad de Rosario, sino que se estuvieron distribuyendo en el lugar donde fueron a hacer el reclamo. De todas maneras, seguimos teniendo muchos reclamos en lo que es telefonía fija y móvil. Siempre el tema de la portabilidad y el tema de dar de baja los servicios es uno de los principales inconvenientes. Claro.
la gente tiene que saber que ellos, al momento de adquirir un teléfono o bien un servicio, están ligados con la empresa por un periodo de 2 años, y que si bien le pueden dar de baja en cualquier momento, mientras ese periodo no se cumpla, seguramente la baja te la van a aceptar, pero te van a cobrar alguna penalización, o bien te van a cobrar la totalidad del resto del combo, que sería lo que uno adquirió en su momento. Entonces, esos inconvenientes, las personas se encuentran con que al año se olvidaron del tiempo que están en una determinada empresa o que adquirieron un servicio, se cambian a otra empresa porque obviamente le brindan mayores posibilidades, mayores servicios, beneficios y demás, y en el momento que se cambian te llega una factura gigante de la empresa en la cual vos estabas, y que la persona obviamente se sorprende y en la mayoría de los casos no las puede pagar. Entonces, la verdad que termina siendo un inconveniente que hoy en día te esté llegando una factura a lo mejor de un modo de 100.000 pesos, cuando vos venías pagando un plan o habías adquirido un teléfono. Son esos los montos de los cuales estamos hablando, que son montos elevados. Por eso las personas tienen que siempre prestar atención cuando adquieren un teléfono con una empresa, o bien cuando cambian de plan, de que durante 2 años van a estar ligados con esa empresa. Julia, ¿cómo hace la gente para comunicarse con la oficina? Nosotros estamos en calle Córdoba 852, entre Maipú y La Prida, y nuestro número de teléfono gratuito es el 0800-666-8845. Ahora habilitamos mediante las redes sociales el Facebook, que es Defensa Consumidor Rosario, en donde realmente termina siendo un muy buen canal de comunicación, porque las personas que viven sobre todo en barrios más alejados de lo que es el microcentro, pueden mandarnos todas sus inquietudes, podemos asesorarlo, y hasta en muchos casos estamos tomando los reclamos vía online, ya que nos envían, nos escanean las facturas, los resúmenes de cuenta y todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer el reclamo. Así que lo transmito también porque es un nuevo canal de comunicación que estamos utilizando. Julia, tengo entendido que durante este año también se van a llevar campañas de difusión, ¿no?, a los consumidores, para concientizar aún más a los usuarios y a los consumidores. Sí, nuestra idea, así como comenzamos ahora con la jarra de agua gratuita, es continuar a lo largo de todo el año con distintas campañas en donde van a tener la información de derechos que no se están cumpliendo, como también de cuestiones básicas que están en la normativa y que es información muy útil para los consumidores para después, frente a algún inconveniente, poder hacer uso de esa información y de ese derecho. Y también obviamente vamos a continuar con lo que son los talleres hacia las escuelas y los establecimientos escolares, porque realmente creemos que todo lo que tenga que ver con la educación y tener información sobre los derechos que uno tiene como ciudadano y como consumidor es muy importante, obviamente, para tener las herramientas necesarias para afrontar lo que son, en este caso, las relaciones de consumo en esta sociedad. Así que creemos que es muy importante que los chicos también vayan a incorporar todos los conocimientos. Julia, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Línea Directa. No, por favor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, ahí estaba entonces Julia Bonifacio, jefa de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, hablando con Línea Directa. Aumentaron los reclamos por vivienda. Ese es el primer puesto. Le sigue la financiera. Seguimos con los mismos problemas de siempre. Y en tercer lugar, la telefonía, que años anteriores estaba en primer lugar. Lideraba, claro. Bueno, todo esto ocurre, Cintia, por falta de buena fe. Falta de buena fe, falta de honestidad en nuestro país. Esto es recurrente, lo vemos en cualquier lugar, y este es un gran problema que tenemos los argentinos, de querer estafar al otro, querer hacerse el vivo con los consumidores, con todos los que realmente optan por un servicio. Es lamentable, es cultural también, volvemos sobre lo mismo, no cambiamos en este sentido, hablamos de política, de economía,
de los problemas sociales, pero tenemos que centrarnos en este tema que realmente nos preocupa sobremanera, porque no puede ser que tengan esa intencionalidad para joder al otro, ¿no? Ese es un gran problema. Recordá que si tenés que hacer una denuncia en defensa del consumidor, podés hacerlo al 0800-666-8845, y ahora también abrieron el Facebook, que es Defensa Consumidor Rosario. Bien. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Making myself crazy.